Had no need to fight tonight. Sexpuestos, el programa donde hablamos sin pelos en la lengua de sexo, amor, relaciones y lo que surja. Todos los viernes en Gran Vía Radio de 12 a 1 de la madrugada. Muy buenas noches, una noche más aquí en vuestra casa en Sexpuestos. Hoy os he traído una vez más a Cristina. Buenas noches. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas del programa de hoy. Ah, sí, me gusta. ¿Escuchaste el de la semana pasada? Sí. Muy interesante. Pues bien, la semana pasada hablamos del papel, bueno, acabamos el programa, hablamos de muchas cosas, pero acabamos el programa hablando del papel de la inteligencia artificial en el sexo, lo que ha hecho que nos preguntemos durante esta semana si pueden los juguetes sexuales sustituir a mi pareja, cosa que, bueno, es una pregunta bastante habitual en redes sociales de sexólogos o en las consultas, ¿no? O talleres o sitios donde frecuentamos los sexólogos, pues ahí está esta duda tan existencial que tiene el público general. Sí, realmente impresiona muchas veces, ¿no?, el complejo que puede llegar a generar en una pareja el simple hecho de usar juguetes. Sí, es que muchas personas lo ven como el enemigo. Y claro, bueno, eso es lo que vamos a discutir hoy. Si realmente es el enemigo o es un aliado. Sí, se nos puede quitar el trono en la cama, ¿no? Por decir de alguna forma. Sí, cuenta como cuernos. Muy bien, pues para llegar hasta poder hacernos una conclusión de todo esto, vamos por partes. Ya sabemos que en el sexo no hay que tener prisa, hay que hacer todo con calma y, bueno, a mí no me gusta la palabra preliminares, pero vamos un poquito con los preliminares de esta sección. Empecemos por los tipos de juguetes sexuales. Hay muchísimos, hay mucha variedad y, bueno, más o menos los hemos clasificado a grandes rasgos. Los masturbadores para penes son unas fundas normalmente de silicona, las cuales tienen distintas texturas por dentro. Entonces son como unas funditas que se pone el pene dentro y se puede usar para masturbar. También si le pones imaginación, pues los puedes usar como guante para estimular pues los testículos o los pechos o cualquier otra zona. Súper importante usar lubricantes a base de agua, porque si no pues va a rascar, porque al final es un juguete, no está lubricado. Y también hay con vibración, sin vibración, con sensación de, yo qué sé, pues que son fríos. Los hay con forma de ano, de boca, de vagina o sin forma también. Los estimuladores anales, súper importante. Cuando usemos juguetes anales tienen que tener tope porque el ano no tiene fin. O sea, el fin de nuestro ano es la boca y tenemos dos esfínteres y el segundo esfínter lo que hace es que hace como un efecto ventosa para adentro y entonces literalmente succiona las cosas, ¿vale? Eso es un agujero negro, pero en toda regla. También hay juguetes anales con o sin vibración. También, aquí está todo inventado. Tenemos los plugs, tenemos las bolas tailandesas y tenemos los dildos. Los estimuladores de próstata, esto, o sea, en el caso de los anales, pues son universales, ¿vale? Todo el mundo tiene culo, independientemente de los genitales que tengamos en la parte delantera. Los estimuladores de próstata sí que están especializados, ¿no?, enfocados al placer de personas que tienen próstata. Son como una especie de dildo con una forma determinada que estimula la próstata por vía anal. Entonces, hay distintos tamaños, también hay con vibración, sin vibración, hay un poquito de todo. Los típicos, cuando hablamos de juguetes sexuales, muchas veces nos viene a la cabeza un vibrador, ¿verdad? Un vibrador vaginal. Se introducen en la vagina y suelen estimular lo que se dice el punto P. El punto P, tenemos que recordar, no es nada más que el clítoris por la parte de detrás. O sea, al final no hay orgasmos femeninos o masculinos. Ay, perdón. Sí que hay orgasmos. No hay orgasmos clitorianos o vaginales. Todos son clitorianos. Lo que pasa es que o lo estimulas por delante, que es el glande del clítoris, o lo estimulas por detrás, por dentro de la vagina. El mítico Spiderman de personas cuando masturban a una vagina, pues es el clítoris al final. Luego tenemos los succionadores de clítoris. Aquí con el Satisfyer entramos en crisis mundial con el tema de empezaron a surgir estos mitos de que van a sustituir, prometían orgasmos en menos de un minuto, también surgieron otros mitos del palo que
desgastaban el clítoris, ¿no? Y que al final no perdías la capacidad de tener un orgasmo. Sí, era como que nos dejaba sin la capacidad de tener orgasmos o de sentir incluso, ¿no? Decían que te quitaba la sensibilidad completamente. Es increíble que al surgir un juguete sexual únicamente enfocado en el placer femenino, entramos en crisis y es malísimo. Es horrible, es la peor cosa del mundo. Ay. Sí, sí. Bueno, y de hecho, al principio se pintó como el gran enemigo del hombre, ¿no? Mm. El gran competidor, porque claro, es una máquina que puede hacer que una mujer llegue al orgasmo o persona con clítoris llegue al orgasmo en igual un minuto. Y eso, en principio, pues las Claro, personas no claro. Y podían. además no vamos a tener discusiones con esta maquinita porque no lava los platos o porque se queda dormido luego. Claro, claro, claro. Y además, bueno, hasta que no se le agota la batería, pues puedes usarlo una y otra vez. Luego desmentiremos mitos sobre este tema. Y bueno, los geles geles estimulantes son geles que aportan distintas sensaciones, generalmente están destinados para el glande o del pene o del clítoris. Sensaciones del tipo vibración, frío, calor, texturas, todo esto da para 3 programas seguidos. Y por último, juguetes o juegos eróticos, ¿no? Todo el tema de material de BDSM, juegos de mesa incluso, material para fetichistas como el látex, como el cuero, etcétera, etcétera. O sea, vemos que tenemos un gran abanico de juguetes sexuales que sirven para todos los públicos, independientemente de lo que tengas en las piernas y que se pueden usar de muchas maneras. Realmente, ¿todo esto es un competidor o es un aliado? Bueno, ahora que hemos hablado de juguetes, vamos a hablar un poquito, vale, la respuesta sexual humana. A ver, ¿cómo funciona esto? Ujú. Bueno, a ver, para empezar, la respuesta sexual humana, lo primero de todo que tiene que haber, en principio, sería el deseo, que sería esa motivación interna, ¿no? Antes de que pase cualquier cosa, estamos predispuestas y predispuestos a mantener relaciones sexuales, ¿no? Después vendría la fase de excitación, que es cuando nuestros genitales pues se irían preparando para la penetración. Aquí teniendo en cuenta que estamos hablando desde un enfoque biológico, ¿no? Que al final las fases sexuales, de la excitación sexual, nos prepararían en principio para la reproducción. Claro, ¿Vale? Lo igual explicaremos que... desde este punto. Claro, claro, igual que porque tenemos menstruación desde los 12 hasta Claro. los, yo qué sé, 40 y algo, porque representa que tenemos que procrear, ¿no? Pero ¿cuánta gente procrea desde los 12 hasta los 40 y algo? ¿Y cuántas veces tenemos relaciones sexuales para tener hijos? Pues igual tenemos una vez en la vida, 2 o 3. Sí. Entonces, por mucho que durante la excitación nuestros genitales se preparen para la penetración, no quiere decir que tenga que haber penetración, ¿vale? Esto dejarlo claro. Entonces, por una parte, en personas con pene se daría la erección y se empezarían a elevar los testículos. Y en cambio las mujeres, pues, empezaría a aumentar el tamaño del clítoris, empezaría a haber más riego sanguíneo en los genitales, empezaría a haber un cambio de color en los labios de la vulva. En personas que han parido se volverían de un púrpura oscuro. ¡Ay, qué bonito! Y en cambio, en personas que no han tenido hijos se volvería de un rojo intenso. Oh, qué ¿Eh? sensual. Muy, muy bonito todo. Ya, está todo pensado. Está todo pensado. Después pasaríamos a la fase estacionaria. ¿Vale? En la fase estacionaria, pues acabaría de exagerarse, por decirlo de alguna forma, todos estos cambios en los genitales que nos prepararían para la penetración. ¿Vale? Con lo que se acabaría de dar la erección y en la mujer pues se acabaría de dilatar. ¿Sí? Aquí algo curioso, la vagina durante la excitación, los 2/3 superiores de la vagina es como que se dilatan y durante la fase estacionaria, que es como que se acaban de preparar los genitales, el tercio inferior de la vagina se estrecha. O sea, como si fuera un embudo. Exacto, Entiendo. sí, Oh. acaba haciendo forma de embudo. Esto facilitaría en parte, ¿no? Pues igual la estimulación del mismo clítoris. Ah, ¿veis cómo está todo pensado? Ujú. Y por otro lado, la estimulación, en caso de que hubiese penetración, pues del pene, ¿no?
Ah, Cada claro. vez que entra y sale, pues ejercería esa presión que también ayuda a que se llegue al orgasmo. Muy bien. ¿Sí? Después de la fase estacionaria saltaríamos al orgasmo, que básicamente el orgasmo consistiría en unas contracciones que se dan en los músculos del suelo pélvico, que serían los músculos que nos aguantan todos los órganos. Por eso es súper importante tenerlo bien ejercitado, ya hablaremos de esto en Ujú. programas posteriores. Entonces, aquí en el orgasmo, curioso, los hombres en principio solo pueden tener un orgasmo, por decirlo de alguna forma, y un pequeño porcentaje de hombres pueden ser multiorgásmicos. Los elegidos de Dios. Los elegidos. ¿Sí? Normalmente, además, cuanta más edad, menos frecuente es que haya este multiorgasmo. ¿Vale? Y después, en las mujeres podemos encontrar 3 tipos de orgasmo. Vaya. ¿Vale? Aunque una misma mujer normalmente oscilaría entre 2, podría tener 2. Hay pocas mujeres que puedan tener los 3 tipos. Las elegidas de Dios. Ujú. Y también dependería bastante de la edad y del estado del suelo pélvico, ¿vale? Entonces tendríamos el orgasmo explosivo, que sería como ese uniorgasmo que tienen la mayoría de los hombres. Después tendríamos el sostenido, que iría haciendo como piquitos. Es ese uy, 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 uy. Eso se nota en el gemido, ¿no? Ujú. Si es un gemido o son como ay, 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 ay. exacto. Muy bien. Y de hecho, este tipo de orgasmo, mucha gente dice, uy, no sé si he llegado o no he llegado. Pues eso normalmente nos indica este orgasmo sostenido. Y el tercer tipo sería el multiorgasmo, que serían como olas, ¿no? Y va llegando. Y ay, ay, ay. Sí, y después, una vez pasado el orgasmo, en los hombres encontraríamos el periodo refractario, que básicamente consiste en que por mucho que estimulemos, no va a haber respuesta genital. Claro, hay que darle ¿vale? un descanso. Exacto, es Pobrecito. como el descanso que nos están pidiendo La los siesta genitales. muy española, sí, sí. Ujú. Y después se daría la resolución, que es la vuelta a la línea base de los genitales. Es decir, se perdería la erección, pues el clítoris también perdería la erección, cada vez iría bajando, ¿no? El riego sanguíneo y todo volvería pues a... Se recoloca todo. Sí. Muy bien. Vale, bueno, ahora que hemos visto un poquito cómo funciona, ¿no? El tema de excitación sexual, ¿cómo se estimulan todos estos órganos de los que hemos estado hablando? Pues bien, en el caso de los penes lo clasificaríamos en 3 partes. El glande, que es la parte de arriba del todo, ¿no? Es como el sombrerito del pene, el tronco del pene y los testículos. La parte más sensible es el glande, igual que en el clítoris también tiene glande y es la parte que vemos precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Durante el desarrollo fetal, ¿vale? Cuando un bebé se está formando, los genitales siempre se forman a partir de la misma base. Entonces, en verdad, la estructura de los genitales masculinos y femeninos tienen la misma estructura. Tenemos el glande del pene y del clítoris, tenemos los testículos, que serían los labios externos, y luego también tendríamos el tronco del pene, sería la vagina, el conducto vaginal. ¿Qué pasa? Que en la vagina no hay terminaciones nerviosas, es el canal del parto. O sea, si un parto ya duele muchísimo, imaginaros que lo tuviéramos recubierto de nervios. Por eso hemos dicho antes que la estimulación, el orgasmo de las vaginas, en verdad, por mucho que sea por dentro de la vagina, estamos estimulando el clítoris. Luego también tenemos la próstata. A la próstata se puede acceder de 2 maneras, o vía anal, por dentro del recto, o detrás de los testículos tenemos la zona perianal. Ujú. Y por el perineo, ¿no? Se estimularía por fuera y podríamos acabar produciendo incluso un orgasmo, ¿no? Sí, sí. A ver, yo no lo sé porque yo no tengo próstata, pero por lo que tengo entendido, es el mayor punto de placer que tiene una persona con próstata. Si tenéis curiosidad y queréis probar a estimularlo, truquito, si lo queréis estimular con un dedo, ¿vale? Pues sería meter el dedito y hacer como la señal de ven aquí. Así como haciendo hacia arriba, arriba hasta la próstata. Ujú.
Luego, vale, ahora estamos hablando de penes y vaginas, aquí como si esto fuera una dicotomía, solo hay dos tipos de persona, pero es que esto es mentira, nos han mentido toda nuestra vida. No hay dos tipos de Totalmente. genitales, porque existen las personas intersexuales. Ujú. Vale, las personas intersexuales al final serían como un punto medio, ¿no? Al final nos han enseñado que es o vulva o pene. Al final las personas intersexuales pueden ser por múltiples motivos, al final. Pueden haber muchísimas causas. Y al final sería una persona que tendría una corporalidad que se encontraría en un punto medio. ¿Sí? Mm, Entonces pueden ser personas que igual tienen vagina, tienen vulva, pero tienen un clítoris muy desarrollado, que parece muy un pene. parecido a un pene. O personas con un pene y testículos y una vagina, o... Como una abertura, Exacto. o que no tienen útero, o que tienen útero y tienen pene, o sea, hay todo un abanico, hay todo un abanico al final. Sí. Tenemos que pensar que es eso, que se forman de la misma base y es todo un continuo. Claro, al final realmente los genitales, todos al principio son vulvas. O sea, al final es por hay una hormona que se segrega a partir de cierta semana, que se llama la hormona antimulleriana, y ahí se desactiva todo el sistema que provocaría que se formasen, ¿no?, los genitales femeninos y se acaban formando los masculinos, pero todos al principio somos hembras, en principio. Con lo que... Y súper importante aquí también, friendly reminder, ahora estamos hablando, nos estamos centrando mucho en los genitales, pero recordemos, la excitación puede venir por estimular otras partes del cuerpo. Dile pezones, dile orejas, pero también dile pies, dile que te pongan la mano encima del muslo, que te acaricien el pelo. Y bueno, los juguetes sexuales se suelen centrar en los genitales, pero la estimulación puede venir de muchas maneras. 100%. Muy bien, por último y antes de llegar a nuestra conclusión, hemos invitado a nuestra compañera Paula, ya la conocéis de programas anteriores, lamentablemente por tema horarios no ha podido estar aquí presencialmente, pero sigue estando entre nosotros. Nos va a explicar los mitos en relación a esta pregunta, ¿no?, de si los juguetes sexuales pueden sustituir a una pareja sexual, los mitos que más se encuentra en consulta. Hola chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Me muero de pena de no poder estar allí con vosotras, pero se me ha liado un poco de trabajo. Pero aún así vengo a traeros algunos mitos que se oyen sobre todo en consulta sobre los juguetes sexuales. En primer lugar, como apunte, pongo la mano en el fuego de que el vibrador o el consolador fue creado por un hombre. ¿En qué momento un juguete sexual dedicado al placer de las mujeres se centra única y exclusivamente en la penetración? Para que una mujer pueda llegar a sentir placer en la penetración, generalmente debe haber un estímulo de la zona clitoriana. No tiene por qué ser siempre el clítoris directamente, pero sí la zona, una estimulación durante unos 20-30 minutos. Entonces, a ver, mitos que se han oído mucho, pues que el succionador, el Satisfyer como lo conocemos, te quita la sensibilidad en la zona clitorial. Sí que es verdad que cuando solo nos masturbamos con un Satisfyer, puede ser que la sensibilidad de la zona vaya poco a poco reduciéndose. Entonces, hay maneras de contraargumentar esto y de volver a condicionar a nuestro cuerpo a una mayor sensibilidad. Masturbarse con el Satisfyer no es malo, abusar del Satisfyer sí, pero como con todo en la vida. Otro mito, por ejemplo, que solo son para mujeres los juguetes sexuales. A ver, no, los juguetes sexuales están diseñados para mujeres, para hombres, hay una amplia gama, encontramos juguetes de estimulación del pene, encontramos juguetes de estimulación prostática, que eso es otra, ¿no? Que al final los hombres también pueden usar juguetes que tengan como función la penetración, porque al final, al igual que las mujeres tenemos un punto G, los hombres tienen un punto P y este punto P se concentra en la estimulación prostática, en la próstata. ¿Y cómo se llega a la próstata? A través del ano, que es lo más normal del mundo. Simplemente pues para saber que hay muchísima variedad y que podáis encontrar el que más os gusta sin miedo al placer.
Personas con eyaculación precoz que, por ejemplo, me comentaban, ostras, que no uso juguetes porque no vaya a ser que al usar juguetes se estimule más mi zona y me corra antes. Nada que ver. El tema de la eyaculación precoz muchas veces viene por ansiedades, no digo siempre, pero muchas veces sí, y el hecho de que tú uses un juguete no implica que te vayas a correr antes. De hecho, cuanta mejor estimulación de la zona y más conectados estemos con nuestro cuerpo, mejor. Otra cosa que también he oído mucho, no, es que no usamos juguetes porque los juguetes son para personas solteras, porque si no es como que uno de la pareja se siente desplazado, se siente mal. Los juguetes sexuales son para incluir también en nuestras relaciones, que nos lo podemos pasar bien, que si yo, por ejemplo, estoy penetrando y mi pareja quiere una estimulación del clítoris, podamos usar también un Satisfyer a la vez que estamos penetrando o encontrar el tipo de juguete que más nos guste. Los juguetes sexuales no son sustitutos de las relaciones sexuales con personas ni con parejas. Entonces, que podamos entenderlo, que no nos sintamos amenazados y que podamos añadirlo a nuestra rutina sexual, puede hacer, uno, que nos lo pasemos bien, dos, que reactivemos el deseo y tres, que probemos cosas nuevas y dejemos volar un poco nuestra imaginación. Paula, guapísima, muchísimas gracias. Un besazo desde Sexpuestos. Muy bien, pues bueno, ha desmentido la mayoría de mitos, ¿no?, que comentábamos, Sí. y que estoy segura de que a nuestros oyentes pues se les ha podido, o han podido ir, o se les ha podido venir a la cabeza. Entonces, a mí yo quería resaltar uno en concreto, aparte de todo lo que se ha dicho. También yo he oído, por ejemplo, personas que se preocupan porque, o parejas heterosexuales, y esta duda me lo ha dicho la mujer, o incluso algún chico que es como, vale, me llama el sexo anal, pero ¿eso es de gays o no? Pues no, o sea, como ha comentado Paula, como hemos comentado antes, si tú tienes próstata y te gusta estimularla, eso no tiene nada que ver con que seas homosexual. Si a ti te gustan las mujeres y eres hombre, pues eres heterosexual. Ya está. Como mucho serás bisexual. Pero bueno, es que tú puedes tener próstata y que te gusten las mujeres y ya está. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, es como quien dice, a mí me gusta que me estimulen los pezones o a mí no me gusta que me estimulen los pezones, ¿no? Al final es una zona más del cuerpo que se puede estimular y puede resultar agradable o no. Claro. La pregunta es, ¿quién quieres que te estimule los pezones? Aparte de tú Ahí misma. estamos. Ah. Muy bien. Después, algo que ha comentado, ¿no? Que igual hay personas con eyaculación precoz, por ejemplo, ¿no? Que no quieren usar juguetes, no vaya a ser que aún, entre comillas, empeore su situación, ¿no? Me corra antes. Exacto. Al final, muchas veces se usan juguetes sexuales para terapia de diferentes disfunciones. Total. O sea, pueden ser nuestros aliados los juguetes. Total. Bueno, entonces quedamos, ¿no? Las tres que no, que un juguete sexual no va a sustituir a tu pareja ni te va a sustituir a ti para nada. Son un aliado, no son el enemigo. Se pueden usar de muchas maneras, se pueden incorporar en la pareja, pueden dar mucho juego, y al final hay que recordar que las relaciones sexuales no son pura estimulación, son intimidad, son conexión, es bienestar y a ver, pues sí, tú le puedes tener mucho cariño a tu estimulador prostático, pero no va a haber esa conexión y esa calidez que con una persona. Ni te mostrarás vulnerable con el juguete, ¿no? Ni tendrás esa conexión especial con el juguete. Claro. Que a ver, ojo, igual hay alguna persona que crea una conexión especial, ¿eh? Pero... Yo a mi Satis me lo quiero mucho. Me lo quiero mucho. Y me va muy bien cuando tengo insomnio. Pero no saldría con él. O sea, yo se lo he dejado claro, ¿eh? Lo quiero para lo que lo quiero. Y él también me quiere a mí para lo que me quiere. Así eso que... de ir al cine igual no. No. Hay juguetes para ir al cine, pero ese en concreto no. Ya hablaremos de eso, ya llegará. Muy bien, pues llegamos a la canción de esta semana. Hemos elegido I Wanna Be Yours de Arctic Monkeys. Y volvemos a Sexpuestos. Muy bien, hoy justo inauguramos una nueva sección a la que hemos llamado Sexponiendo Culturas. También tenemos otro invitado, un turistólogo, que bueno, tampoco ha podido estar aquí por tema de horarios, pero le hemos podido entrevistar a través de las redes sociales y hoy nos has expuesto a Japón. Así que, bueno, vamos con la entrevista.
Bueno, pues muchas gracias primero por este espacio y sobre todo enhorabuena por haber conseguido que nuestras conversaciones que han marcado toda una amistad entera hayan por fin encontrado su espacio radiofónico y salgan a la luz con un motivo, con una motivación pedagógica, didáctica y sobre todo de entretenimiento y salseo, que al final es lo que nos da la vida a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Adrià. ¿Qué nos expones hoy? Fantástico poder hablar, cuando hablamos de sexo, hablar de culturas. Y yo como turistólogo y como gran fan de viajar y conocer el mundo, al final siempre digo que el turismo tiene una función didáctica y social, que es la de hacernos crecer y hacer entender que el mundo es muy grande, que la gente tiene vidas muy distintas y que las realidades que se viven son impensables, impensables. Que el mundo es muy grande. Entonces, cuando uno hace turismo, la única finalidad, bueno, vamos a decir única, vamos a decir la principal finalidad es descubrir mundo. ¿Y cómo se descubre? Pues experimentando con él, pues entrando en contacto. Y cuando cuando viajas a un país extranjero, pues uno lo que quiere, la experiencia que queda es tomarse el café en esa cafetería, en ese restaurante local, esa experiencia con la gente. Pues también es necesario, si uno está en una situación permisiva, ¿no?, de tener un buen polvo con alguien de ese país donde pues intrínsecamente se pueda percibir ese aspecto cultural muy curioso que no solo nos va a dar la super experiencia, el super aprendizaje, sino la historia, la anécdota para contar. Y al final eso es lo interesante del viaje. Cuando tratamos de Japón, por ejemplo, que es la temática que nos incumbe hoy, ya sea Japón o, para generalizarlo un poco más, todos los países de cultura asiática, que desde España, por ejemplo, o desde una Europa occidental, los vemos como personajes, como seres muy recataditos, ¿no?, muy conservadores, incluso podríamos decir tímidos, muy introspectivos, con mucha... sí, pero tú sabes mejor que nadie, aquí hay que poner de manifiesto que en el sexo las cosas nunca son lo que parecen, ¿no? Es un juego de espejos y que la gente en la cama por lo general cambia. Es una pasada, o sea, sacamos el yo interior que tenemos dentro y eso a nivel cultural pues también se ve reflejado, porque no nos olvidemos que en esa cultura tan, ¡ay, ay, 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 ay!, ¿no?, tan pulcra, tan misteriosa e incluso mística, es donde nació, por ejemplo, el hentai. Eso hay que tenerlo en cuenta también, de sorpresa. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del hentai? Hentai, supongo que muchos de la audiencia conocerán, pero por aquellos más alejados, más ajenos a la cultura japonesa, yo lo definiría como un tipo de pornografía. No sé si el término pornografía está bien usado, y creo que aquí eres tú como profesional del sexo, como sexóloga, la que tendrías que definirnos al final qué es o qué no es pornografía, pero por digamos, ese contenido explícito que tiene, que al final son dibujos, también por una censura de vídeos pornográficos en persona, etcétera, pues esos dibujos de carácter pornográfico aparecieron en Japón, en una de las culturas que dices, ¿cómo puede ser? Pero claro, exacto, cuando uno empieza a buscar un poquito a nivel histórico, cuando uno indaga, pues vemos que todo esto ya viene del shunga, que son representaciones eróticas de personajes muy sexualizados que tienen lugar, pero años atrás, estamos hablando de ya 400, hace 500 años perfectamente, que los japoneses pues ya dibujaban cositas. Claro que sí, eso sucede porque el sexo no era, o las partes sexualizadas eran otras, y el sexo en sí no era un tabú como lo está siendo a día de hoy, porque efectivamente que un programa de radio como los Expuestos sea algo muy innovador y esté sometido o pueda estar sometido a una censura por lo que se pueda llegar a decir o por el vocabulario que se pueda llegar a usar,
Bueno, nos da que pensar. Claro, eso hace 500 años en Japón no pasaba. Y volviendo a lo del shunga, son representaciones al final que lo que hacen es sexualizar mucho el personaje y que ponen pues mucha énfasis, ponen mucho foco a los atributos sexuales, a lo que viene siendo pues un pene, una vagina. Y incluso hay que destacar que los senos, eso es curioso, los senos no estaban tan sexualizados. Y eso, pues a nivel cultural, pues claro, si uno vive la cultura de que la mujer puede ir haciendo topless, que el topless no es algo que nos hayamos inventado los millennials del siglo XXI, sí hay culturas donde hay el topless, los pezones o el seno, el pecho, es algo que ya de por sí ya no está sexualizado como lo tendríamos ahora. Son figuras además un tanto andrógenas, ¿no? No tienen una representación muy clara, muy fiel a la realidad, sino que dan espacio a figuras con ojos muy saltones o con caras poco definidas. Son más poco humanizadas. Y eso, cuando uno tiene relaciones sexuales con una persona japonesa, se encuentra que lo erótico no está siempre en el seno, por ejemplo. La podofilia está más acentuada en estos países del este. Se da cuenta que lo que antes se censuró pues tiene reversión en, mira, pero los salen dibujitos, no siempre hay una vía de escape y siempre la cultura lo que hace es moldear los instintos sexuales de la gente que la vive, que la experimenta en su día a día. Vale, hombres y mujeres captado, pero el tema de la homosexualidad, ¿cómo se veía? Mira, me encanta que saques el tema de la homosexualidad porque yo creo que da para no uno, sino un programa entero, una sección entera, una radio entera. Da. Pero si nos centramos en sexo por el mundo, concretamente cultura japonesa, y indagamos un poquito en la historia, que siempre es muy interesante, y conoceremos el wakashudo. No sé si lo pronuncio correctamente, pero yo siempre lo he llamado así. Es el camino del hombre joven que hace referencia a estas relaciones que tenían los jóvenes al final con hombres mayores que incluso podían llegar a ser menores de edad. O sea, es que no había ni ese filtro ni esa distinción. No. Pues como los griegos que se vestían entre hombres, se vestían con pieles de animal y saltaban por los montes siendo animales y luego otros jugando a ser cazadores y se tenían relaciones entre hombres a mitad del monte disfrazados de animales, que eso induce la zoofilia como si no hubiera un mañana. Bueno, pues son caminos, son cosas que suceden. Me he ido a la Grecia, perdón, volvemos al Japón. Claro, es que al final hemos puesto el sexo como un acto de procreación, lo hemos violentado, lo hemos demonizado. El cristianismo ha hecho mucho bien y mucho mal en la sociedad, no es un discurso ahora religioso para nada, pero sí que es verdad que a nivel sexual lo que ha hecho es mucha represión, ¿vale? Y se ha puesto el fin reproductivo y no tiene absolutamente nada que ver dónde queda el placer. De hecho, hay muchas culturas que lo que hacen es mutilar el clítoris de la mujer. Y eso va en contra de la razón, lo discuta quien lo discuta. Cualquier clítoris de cualquier mujer está por encima de cualquier cultura. ¿Y qué pasó con todo eso? Supongo que también puedes aportar tú más como profesional, ¿eh? Pero sí que es verdad, si últimamente escuchamos las noticias, vemos que se produce lo que denominan el síndrome del celibato. Y es que los japoneses cada vez tienen más atracción, porque, mira, uno se pregunta, ¿cómo es que los japoneses tienen tanta atracción a las muñequitas o a que se pinten la cara o tengan relaciones con robots, ¿no? Porque hay matrimonios virales de japoneses con robots. Pues es que a lo mejor si vemos que la cultura de años atrás se basa en el shunga y tenemos ahora todo el hentai, pues entendemos por qué a nivel sexual también se robotizan cosas, también se incorporan prácticas que van muy ligadas
a pues, poner voz de personajes de ficción, vestirse como personajes de videojuego. Es que es todo un mundo que hay que experimentar. Claro que sí, es una fantasía. ¿Y hoy en día el panorama japonés cómo está? Pues las relaciones sexuales en Japón están decayendo y son muchísimas las razones, son muchísimas. Pero es que socialmente cuesta mucho relacionarse cuando estamos tan sometidos a la tecnología, cuando estamos tan sometidos a la alienación entre personas, cuando estamos tan sometidos a características culturales que hacen el bien queda, el cortejo que se ha extremado mucho. Nosotros lo hemos perdido. A nivel cultural ya no se corteja a nadie, se ha perdido el lenguaje de abanico, se ha perdido el dejar caer el guante para que venga el galán, te lo recoja, ay, pues se le ha caído hasta el guante. Pero Japón, por ejemplo, tiene muy acentuado. Y eso es muy importante porque cuando ligamos con una persona del este asiático, tenemos que entender que hay una serie de pasos previos al coito. Y a nivel turístico, cuando hablamos de turismo sexual, en Japón es una de las destinaciones principales. ¿Por qué? Porque tienen muy tematizado, y volvemos ya al hentai también, y volvemos a toda la robotización. Exacto, es que al final es un pez que se muerde la cola, ¿no? Es todo el mismo tema. Tienen muchos activos turísticos basados y destinados al placer sexual. Tienen hoteles, es el país que tiene más hoteles donde pues, prácticamente 3.000 hoteles del amor, ya no destinados solo al sexo, sino tematizados, donde uno también puede solicitar específicamente servicios, específicamente objetos. Bueno, la cultura del fetiche, ¿no? Al final, que si el mundo virtual lo permite, pues el mundo personal también se tiene que ir acercando un poco a lo que el cerebro al final está programado para desear. Es que no es nada más ni nada menos que una programación cerebral. ¡Wow! ¿Y todo esto cuándo empezó a popularizarse? Pero es que esto de quedar en un hotel para follar, con perdón, no es ni nuestro ni es nuevo. ¿Vale? Y si miramos en el Japón, vemos las geishas que se pintaban las caritas de blanco, por ejemplo, a nivel porcelana y se dejaban, eso es muy curioso y lo explican también en el libro de Historia de una geisha, se dejaban un borde así en la cara por pintar entre el pelo y la pintura blanca para entrever la piel que había debajo, o sea, que tenía la geisha en verdad. Esto era una parte muy sexualizada de las geishas, la parte que no estaba maquillada de blanco en la cara. Y por muy contemporáneo que nos parezca el quedar para tener relaciones en un hotel, eso se ha hecho toda la vida. Eso se ha hecho toda la vida. Y ahora lo llamamos hoteles sexuales por hora y antes en el Japón medio se llamaba quedar en la casa del té con la geisha. ¿Vale? No tiene más. Y en los años 20 aparecieron los enshenku, por ejemplo. Y sí, son habitaciones que se alquilaban por horas a un módico precio, no lo siguiente, y la gente, pues, oye, anchas Castilla. Esos hoteles, además, los enshenku, eran hoteles, aparte de muy baratos, muy cutres. O sea, eran habitaciones con una cama, porque eso sí, los japoneses en una cama, no vaya esos columpios sexuales, eso ya, el shibari, eso se nos escapa ya un poco, pero la tradición también dice que el sexo tiene que ser una cama. También habría que hablar un poco de la pérdida de la virginidad de la mujer japonesa y cómo eso se llegó a cotizar a niveles astronómicos, la pérdida de la virginidad de las geishas, cómo se recolectaba esa sangre que salía en el acto de pérdida de virginidad. En fin, yo recomiendo mucho leer el libro de Memorias de una geisha porque explica muy bien esas características y, bueno, cómo se vivía en aquel entonces el sexo. Pero volviendo a las habitaciones esas, eso era en los años 20. Estamos hablando de una época muy dura para Japón. Pero claro, luego cuando entre los 70, los 80, que ya se internacionaliza más la cultura, no solo sexual, sino también arquitectónica, aparece más los espacios televisados, pues es donde ya encontramos hoteles
que van a tener ya ese contenido más tematizado, van a tener ya una disposición de objetos o van a tener ya una recreación de ambiente más especial. Pero eso está parecido hace nada. Pues la historia habla de hace muchos años. Con lo calladitos que se les ve a los japoneses, cualquiera diría que se lo montan mejor que nosotros. Pues sí, son calladitos, ¿no? Y además siempre se dice que quien más esconde es quien más tiene, pero los japoneses tienen un problema a la hora de relacionarse. De hecho, en China hay mercados de mujeres para casar. Y si tú te paseas por el parque de Beijing, por ejemplo, por un parque nacional, verás que hay anunciados caras de mujeres que están para casar. Y eso es muy triste. Hay también una urgencia, no es un dualismo entre la urgencia que hay para encontrar pareja, que la pareja sea muy estable, la cultura del hookup y del encontronazo y del quedamos con 3 o 4 o 5 o 20 o 120, es igual, y cada uno echa el límite que quiere. Antes de establecer una relación, eso allí no está. Pero sí está la urgencia de a los 20, 25 tener la pareja para empezar una vida. Y claro, ¿qué pasa? Pues que eso colapsa y por eso tenemos que el 40% de los hombres y mujeres de esa edad, 25, 30, 35, pues nunca han tenido relaciones. Ah, ¿y ahora qué pasa? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas del Instituto Nacional de Sociedad y Población. O sea, estamos hablando de un porcentaje elevado. Y bueno, aquí ya le podemos sumar, claro, que si es que el piso está muy caro, es que ir a cenar, es que los trabajos, los japoneses trabajan lo que no está escrito en las jornadas laborales, 12 horas media jornada, ¿entiendes? Entonces, bueno, es muy dificultoso, es muy dificultoso. Pues muy bien, y para concluir un poquito todo lo que nos has explicado sobre la sexualidad en la cultura japonesa, ¿hay alguna reflexión que quieras exponernos? Pues mira, yo sí quiero exponer una cosa. Cuando se viaja hay que experimentar. Siempre, lo he dicho al principio, lo repito ahora, hay que meterse en el barro y quedar, conocer, interactuar. Luego nos va a gustar más, nos va a gustar menos. Pasa nada. Pero con el consentimiento siempre y con la mente muy abierta, porque es importantísimo tener la mente muy abierta y entender pues, que a lo mejor la gente necesita 4 o 5 citas antes de tener una relación en el este asiático. Pues se tienen. Si uno tiene el tiempo, tiene la posibilidad, tiene la oportunidad, pues hombre, yo recomiendo mucho, he tenido también una experiencia personal y de nuevo me gustó más o me gustó menos, no pasa nada, pero es muy bonito recordarlo después y decir, pues eso que me llevo. Y ya para acabar, porque yo sé que mucha audiencia está pensando, pero a ver cuándo hablan del tamaño y de... Bueno, pues se dice y se comenta, ¿no? Las estadísticas pues también lo apoyan, que el tamaño del miembro viril, no sé si se puede decir pene aquí abiertamente, de una persona de origen étnico asiático es más reducido. Bueno, sorpresas nos llevamos todos en todos lados, porque luego esto es una estadística, pero no es una norma generalizada y uno a veces baja un pantalón y se encuentra una sorpresa, para bien y para mal. Pero que eso no sea motivo de me echo para atrás. No solo con los asiáticos, sino en la vida en general. Una vez uno cuando baja una bragueta, la batalla, porque todo hay que batallarlo. Y al final el tamaño, me gusta acabar el mensaje que el tamaño no lo es todo, porque hay gente que sorprende sea el tamaño que sea, y hay gente que le gusta el tamaño grande, hay gente que le gusta el tamaño pequeño, hay gente que le gusta la persona al completo, hay gente que no le importa lo que haya entre las piernas, hay gente de todo y para todo. Y ni tenemos que tener complejo de tener o no tener polla grande, polla pequeña, ni tenemos que tener complejo de me gusta
polla grande, polla pequeña, porque yo he escuchado opiniones de todo. Yo soy una persona que no juzga y entonces, pues claro, la gente me cuenta cosas y pues que a mí me hace un poco cosa decirlo, pero aparte de que el rasgo asiático me gusta, pues es que la tengan pequeña a mí ya me va bien porque, pues fisiológicamente me siento mejor o porque puedo hacer más cosas cuando practico sexo oral con la otra persona, me resulta más cómodo. Oye, pues claro que sí, pero esto no lo diga usted con vergüenza. Esto lo tiene que llevar por bandera. Así que nada, muy, muy agradecido, Marta, de esta invitación y espero que en otro programa también nos podamos ver y nos podamos sentar con un micro a charlar de nuestras cosas y tener siempre este espacio que me parece una fantasía lo que estás haciendo. Muchas gracias. Muy bien, pues devolvemos la conexión a Gran Vía Radio. Venimos de Japón. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te has quedado? Telita con Japón, ¿eh? Sí que es verdad Sí. que no... Eso que dicen, las mosquitas muertas son las peores. Pues si un país fuera esa frase sería Japón. Sí, porque claro, mucha gente al pensar en Japón piensa pues en esa sociedad como súper avanzada, todos súper calmados, apaciguados. Modosito, respeto, bueno, que Sí. respeto hay, ¿no? Pero en plan, como muy eso, mosquita muerta. A mí me viene a la cabeza una mosquita muerta. Sí, pero sí que es verdad que yo ya he visto alguna noticia, ¿no? De hombres, por ejemplo, que hacían fotografías por debajo de las faldas de mujeres, que se ve que esto es un tipo de delito que es bastante frecuente ahí. Yo por lo que sé, que no sé si es verdad, hay como, bueno, el tema comercializar ropa interior, bragas, Sí, tangas usados, es es verdad. como súper común ahí y además me parece, que esto no sé si es leyenda urbana, que hay máquinas como las de la comida de aquí, pues ahí hay braguitas usadas y pues mira, haces tú tus cositas. Sí, de hecho, a mí me suena, me comentaron el otro día que ahora es como que muchos japoneses están comprando a personas europeas ropa interior, que se han cansado ya de la gente, ¿no? Pues de la zona y ahora están comprando mucho material así más tipo fetichista. Pero también te digo, si yo envío unas bragas hoy usadas y llegan dentro de 3 días a Japón, a ver, eso cómo va a llegar, porque hay pillas la clamadia mínima. Eso igual es un poco peligro, Sí, ¿no? peligro Así biológico. así se Sí. originó el COVID, señoras y señores, no lo sabíamos. No me censuren el programa, por favor. Bueno, si nunca nos va mal la carrera, ya sabemos, a vender bragas a Japón. Oye, yo lo veo bien. Yo lo veo Oye, bien. pues sí, bragas usadas, ¿Qué más quieres? chica. Teletrabajo, tal cual. Muy bien, pues hoy hemos hablado de muchos juguetes, muchas maneras de jugar, muchos tipos distintos de estimulación y nos gustaría terminar este programa dedicándolo a... bueno, yo esto lo quiero dedicar a mi querido Satisfyer, le mando un besazo desde aquí. Vamos a exponer el vibrador, aunque el Satisfyer no es un vibrador, bueno, el mío sí que vibra. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurre inventar algo que vibra para metérnoslo por la vagina? Es que no tiene sentido. Si un caso tendría que vibrar solo la base, ¿no? Lo que estuviese en contacto con la entrada de la vagina. Es lo único que igual te compraría. Claro, es que si nos fijamos, o sea, cuando pensamos en una relación sexual, pensamos en un pene, bueno, cuando pensamos en una penetración, mejor dicho, un pene que entra y que sale de la vagina, pero los vibradores en general no entran y salen, y los que se han inventado que entran y salen no son los más vendidos. No. ¿Qué ha pasado aquí? Pues bien, en el siglo XIX se creía que la histeria, trastorno que por cierto, tal como se vendía entonces, es inexistente, provenía del desplazamiento uterino. Histeria en griego significa útero. En un principio, el tratamiento consistía en masturbar a las pacientes de manera manual y se consideraba que al llegar al paroxismo histérico, es decir, al orgasmo, curaban las tensiones musculares femeninas. Hay que tener en cuenta una cosita. En esta época no se sabía que las mujeres tenían orgasmo ni que tampoco tenían capacidad para masturbarse. Por tanto, ni profesionales ni pacientes sabían realmente lo que estaba pasando ahí. Bueno, yo creo, la verdad, que las pacientes algo sabían, porque hoy qué cosa que empezó a pasar, se empezó a ofrecer este tipo de terapia
y se empezaron a desbordar las consultas de los médicos, todas de repente tenían histeria y necesitaban ese tratamiento con urgencia. Ahí va la cosa, se popularizó tanto este tratamiento que tuvieron que inventar un artilugio porque es que si no a los médicos les daba calambre de tanto usar las manos para este tratamiento. Y ahí es donde nació el vibrador eléctrico. Este era un instrumento para un uso médico, por tanto, fuera del mundo sanitario no se podía comercializar. En 1913 salió al mercado un juguetito que se llamaba Snuffix. Era un vibrador para uso de las propias pacientes y tenía una forma de secador, ¿vale? Así como fun fact. Los folletos donde se anunciaba este producto anunciaban su eficacia contra el insomnio, parálisis, neuralgia, epilepsia, ciática, lumbalgia, gota, sordera, vómitos, estreñimiento, hemorroides y dolores de garganta. Vamos, una fantasía. Todo. O sea, ¿en qué momento? En 1915, 2 añitos después, la Asociación Médica de Estados Unidos lo tachó de fraude y los comerciantes movieron el foco hacia el placer femenino. Hasta los años 50-60 no se empezó a ver el vibrador más o menos con la visión con la que lo vemos ahora. ¿Qué pasó? Que pues empezaron a haber ciertas restricciones hasta el punto de que en algunos estados de Estados Unidos hoy en día la publicidad de los vibradores sigue prohibida. Ha llovido. Han pasado más de 100 años, 110 años casi. Pero bueno, aquí empieza todo, realmente. Pues cuenta la leyenda que no. El juguete sexual más antiguo conocido hasta hoy, se dice que se inventó, más o menos, por decirlo de alguna manera, hace unos 28.000 años en un yacimiento de Alemania. En las excavaciones arqueológicas normalmente se encuentran figuras con cuerpos femeninos con rasgos sexuales muy exagerados, ¿vale? Pensemos en la típica figurita de Venus. Pero no se suelen encontrar falos de madera y de piedra de 20 centímetros, que es lo que se encontró en esta excavación alemana. Claro que hay debate entre si era un juguete sexual o era una figura para hacer ritos religiosos. En Grecia también se le daban a estos dildos aspectos más realistas, forrando los dildos esculpidos con cuero y con intestinos de origen animal. A mí se me despierta el venazo sexóloga y me lleva a preguntar la cantidad de infecciones que debía de coger Tal esa cual. gente, por favor. En otras culturas también, por ejemplo, en las 1001 noches árabes, también se habla de consoladores, pero estos son de marfil, plata u oro tallado. Claro, bueno, cada uno a su estilo. Y por último, cuenta la leyenda que nuestra querida Cleopatra fue la primera en inventar el vibrador como tal. ¿Cómo? Cogió una caja hecha de papiro, la llenaba de abejas y al agitarlas, las abejas se enfadaban, ellas se lo ponían sus genitales y eso pues contaba como vibrador. Hay que tener en cuenta que no hay referencias históricas de que esto fuera cierto. También es verdad que a Cleopatra, que era una mujer muy poderosa, se la tachaba de muchas cosas y todas malas en relación a que era una persona sexualmente muy activa y no tenía ningún problema en mostrarlo y no lo ocultaba. Entonces había otros emperadores o faraones o personas poderosas de la época, hombres, cómo no, que pues eso, se inventaban cosas para dejarla en evidencia. Entonces no se sabe si esto es verdad o no. Pero yo pienso que ojalá que lo sea. Y por último, ¿por qué le llamamos consolador al vibrador? Pues bien, la diferencia está en que el vibrador vibra y el consolador no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque el consolador no te consuela. Cuando llamamos consolador, lo que llamamos consolador, en verdad queremos referirnos a un dildo. Y yo personalmente, a mis niños, a mis vibradores, sí que me han hecho pasar muy buenas noches, pero ninguno de ellos me ha secado las lágrimas. Entonces, se llama consolador porque en la época del auge de la histeria, las mujeres se consolaban, entre comillas, recolocándose el útero con los vibradores cuando tenían estos ataques de histeria. Pero vamos, que ya es hora, en 2024, que dejemos de usar este nombre horrible que no le pertenece para nada. Para nada. No. Sí, al final es eso, o sea,
es una visión bastante machista, ¿no? Al final, o sea, viene de una visión bastante machista lo del consolador. Sí, la verdad a mí no me entusiasma, no me entusiasma. Le podemos poner el nombre que queramos. Le podemos llamar dildo vibrador, de cual... Y José Manuel también, pero consolador no, porque no nos va a consolar. Muy bien, pues para acabar, Cristina, mi pregunta favorita. ¿Le quieres dedicar este programa a alguien? No, porque no se lo merece. Iba a decir una cosa, pero no. Muy bien, pues se lo dedicamos. No se lo vamos a dedicar a quien no se lo merece. Se lo me parece muy dedicamos a nuestros juguetes. bien. Sí, yo sí. En Que estas noches son de los soledad que... Exacto. que nos acompañan y nos ayudan con el insomnio, con la ciática, que más han dicho, con el dolor de garganta, una fantasía. Y sinceramente son los que, si queremos sentir placer y igual llegar al orgasmo, no siempre, pero igual, son los que 100% seguro que nos van a proporcionar placer, porque además los controlamos nosotros. Exacto, siempre van a hacemos lo que estar ahí. queremos. O sea Siempre que nuestros chicos favoritos. Totalmente. Este programa 100% dedicado a los juguetes sexuales. Claro que sí. Pues muy bien, Cristina, queridos oyentes, muy buenas noches y esperemos que disfrutéis tanto de vuestros vibradores como de vuestras parejas sexuales. Did all alright. Had no need to fight. Tonight. Sexpuestos, el programa donde hablamos sin pelos en la lengua de sexo, amor, relaciones y lo que surja. Todos los viernes en Gran Vía Radio de 12 a 1 de la madrugada.